yo ya les tengo la fecha de nacimiento. Es nuestro abogado de la Universidad de el Externado de Colombia, doctor en Derecho de la Universidad Salamanca en España, dedicado también gran parte de su vida a la academia como profesor, investigador en Derecho Constitucional y además de todo ha ocupado grandes cargos de relevancia, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, conjuez de la Corte Constitucional, exministro de Justicia y actualmente es el procurador delegado para los derechos humanos. Hoy queremos invitarlo a que nos acompañe en la tarima de este 32º Simposio Nacional de Jueces y Fiscales. Por eso recibamos con un caluroso aplauso al doctor Néstor Iván Osuna Patiño. Por favor, fuerte el aplauso. Doctor Néstor, bienvenido. Bueno, se me olvidó contarles que el tema que vamos a tratar tiene que ver con los derechos humanos y las reformas judiciales. Bienvenido, doctor. Es un privilegio tenerlo acá en este simposio. Muy buenos días. Quiero agradecerle muy especialmente a quienes han organizado este 32º encuentro del Colegio Nacional de Jueces y Fiscales, haberme invitado, darme la oportunidad de estar esta mañana con ustedes, conversar unos minutos, más que eso, renovar lazos de solidaridad, de afecto profesional, también de compromiso con nuestro país, con el derecho, con la administración de justicia. Veo muchas caras conocidas porque nos hemos visto en encuentros anteriores, porque de alguna manera soy de la casa, aunque en este momento no soy juez ni fiscal, he sido juez, he trabajado en la fiscalía, he compartido pues tareas como las que ustedes desarrollan en la actualidad. El saludo con el que me presentaron fue muy afectuoso, pero traía su varilla, ¿no? Para que la varilla sea repartida adecuadamente, digamos que entre el público, no voy a señalar nombres, pero ellos saben, hay por lo menos 2 compañeros míos de curso en la universidad y yo era de los menores del curso. Ahí lo dejo, después ellos tendrán posibilidad de descargos, pero así por lo menos me evito la réplica en este momento. Bien, elegí para hablar hoy con ustedes, y yo les ruego que me disculpen si la exposición resulta un tanto desilvanada, porque es como un pequeño repertorio de ideas, la mayoría en borrador. Elegí, les decía, el tema de algunas reformas que se podrían introducir en la justicia para que ésta sea más expedita y más contundente, si se me permite la palabra, en la protección de los derechos humanos. Precisamente el lema de este encuentro, ¿no?, por una justicia humana, pronta y cumplida, pues creo que encaja con esa preocupación que compartimos todos de que en el quehacer cotidiano de los jueces, de los fiscales, de la Procuraduría también, cargo de la entidad en la que me desempeño actualmente, pues podamos ser más eficaces frente a una sociedad que tiene todavía enormes déficits en el goce, en el disfrute de sus derechos, y en el cual, si bien el rol y las competencias de los jueces, de los fiscales, de los procuradores no operan como varita mágica, no tenemos ninguna posibilidad de hacer milagros con nuestras sentencias, resoluciones, autos, pues sí sabemos que podemos contribuir a ese efecto. La nación sabe que usualmente lo hacemos, lo hacen ustedes, pero tenemos la preocupación de que probablemente podríamos hacer más y podríamos hacerlo mejor. Dividí la exposición en 4 pequeños temas o subtemas. El primero, cómo hacer para tener una justicia más volcada hacia el esclarecimiento de la verdad,
El segundo, una justicia que sea más eficaz en la lucha contra la corrupción. El tercero, una justicia que asuma con mayor vigor los enfoques diferenciales. Y el cuarto, una justicia más robusta y más eficaz. Permítanme que aborde esos 4 temas. Escuchando al magistrado Reyes Medina en su excelente intervención, él mencionaba al principio de su intervención que probablemente el proceso penal no tenga tampoco ningún poder, él no utilizó la palabra sobrenatural, pero digamos, ningún poder especial como para llegar a la verdad total, para esclarecer absolutamente los hechos, sino que es más un espacio democrático, mencionó el que tienen las partes, para llegar con el auxilio del Estado, en este caso del Estado-juez, del Estado-Poder Judicial, a resolver un conflicto en el que se cometió un delito. Claro, y ahora yo digo, tengamos una justicia más volcada hacia el esclarecimiento de la verdad, pareciera ser que va en un sentido distinto, pero no. Porque ese esclarecimiento de la verdad también podríamos verlo en el sentido de una verdad que traiga reconciliación, una verdad que traiga paz, una verdad que traiga reparación. No necesariamente la reconstrucción absoluta de unos hechos que probablemente, o que exista la posibilidad de que dejen a la sociedad aún más rota, aún más desgarrada de lo que la dejó el hecho que originó la actuación judicial. En ese sentido, una justicia más volcada al esclarecimiento de la verdad, yo creo que entronca necesariamente con una justicia también más comprometida con la justicia restaurativa que con lo punitivo, si estamos hablando de materia penal, o con la parte sancionatoria que también tiene toda la administración de justicia en lo civil, en lo administrativo, en lo familia, en lo laboral. Nuestra legislación, nuestros códigos, nuestra cultura jurídica, admitámoslo, le ha dado enorme importancia a la sanción, al castigo. Y la víctima, la persona que sufrió la agresión que puede ser una grave violación de derechos humanos, un delito que no tenga esa gravedad, o un incumplimiento de contrato, o una simple agresión fortuita fuera de un contrato, pero la persona que sufrió ese hecho antijurídico, la cultura jurídica ha considerado de alguna manera que una suma de dinero repara. Y eso no es así. Al decir una suma de dinero repara, estamos más concentrados en responsabilidad, culpable, castigo que se debe imponer. Y cada vez nos saltan a la cabeza más ejemplos en los que la indemnización, si bien no es despreciable, no repara. Repara mucho más un esclarecimiento, si quieren ustedes, o una construcción de verdad por medio del proceso judicial. Lo que hemos visto en la justicia transicional, en la justicia especial para la paz, ojalá pronto tengamos sentencias de esa jurisdicción, pero no es palo como el que me echaron a mí al presentarme, sino un anhelo como ciudadano que ojalá pronto tengamos sentencias de la JEP. Pero bueno, lo que hemos visto incluso, por supuesto, en episodios previos a las sentencias, de encuentro entre agresores y víctimas, en casos de graves violaciones de derechos humanos, de conductas y de situaciones abiertamente dolorosas, heridas que aún no han cerrado, creo que nos da ejemplo de cómo la justicia puede ir reconstruyendo el tejido social y reconstruyendo verdad. Está allí la reconstrucción absoluta de los hechos, la verdad, que el honorable magistrado Reyes ahora nos decía, tal vez no se llegue a ella, seguramente lo mismo pasa allí, no se llegará a la reconstrucción absoluta de lo que ocurrió, pero se llega a una reconciliación a partir de una verdad tamizada por debido proceso, tamizada por garantías, sobre todo tamizada
por algo que es bien importante en la justicia restaurativa: falta de miedo, sustracción estatal del miedo, si me permiten la expresión, de las personas que comparecen. Pero una cosa es el agresor y la víctima en el momento de la agresión, y otra es el agresor y la víctima en un estrado judicial con garantías para ambos, ve que la agresión no va a continuar, con la garantía de que pueden expresar su forma de ver lo que ocurrió, que pueden expresar su dolor, su arrepentimiento, su falta de arrepentimiento, lo que tengan para decir, y cómo allí, en ese cara a cara, y por eso la virtualidad allí seguramente tampoco nos funciona, en ese contacto, en esa mirada a los ojos, en esas lágrimas que fluyen, en esas voces que se quiebran, ahí se está esclareciendo la verdad y ahí se está construyendo la justicia. Entonces, una justicia volcada hacia el esclarecimiento de la verdad es una justicia que le apunta también más a restaurar que a castigar. Yo creo que de eso hemos hablado mucho en los foros en los últimos años, pero es difícil, es muy difícil hacerlo. La legislación sigue tendiendo hacia la punición, hacia el castigo, hacia decantar responsabilidades, y la cultura jurídica también, por supuesto. No dudo yo que ese día, ojalá muy pronto, en el que salgan sentencias de la JEP, pues un buen sector de la opinión pública se va a doler de que las sanciones no sean de cárcel por muchísimos años, sino que haya allí unas sanciones de tipo restaurativo que van a romper con ese hábito, con esa costumbre de la justicia más punitiva. Bien, en ese sentido, yo quisiera manifestar que sería interesante retornar en materia penal al modelo penal acusatorio original, como el de la ley 906, la ley 2477 que mencionaba también el querido magistrado Reyes, pues va en ese sentido, pero creo que podemos hacer un esfuerzo, el legislador podría hacer un esfuerzo si la sociedad, si los gremios de jueces, fiscales, abogados se lo solicitan, de volver en todo a ese sistema original en el que realmente estamos apostando a una justicia premial, a una justicia en la que se reconstruye una verdad en el proceso penal y el juez, por supuesto, con sus criterios de justicia, ve hasta dónde castigo, hasta dónde rebajas, hasta dónde garrote, hasta dónde zanahoria, de acuerdo con lo que va viendo que ocurre en el proceso. Bien, pensemos, yo sé que esto es controversial, pero estos son los espacios para proponerlo, en la creación de un sistema nacional articulado de justicia transicional. ¿Qué quiero decir con ello? Tenemos la JEP, tenemos justicia y paz dentro de la justicia ordinaria, tenemos medidas de justicia transicional que toman los jueces ordinarios. ¿Qué tal si articulamos todo eso, entre otras, para que haya un órgano de cierre único? Corte Suprema, pues es lo que uno pensaría de modo, pues digamos, casi que lógico, ¿no? Que haya un órgano de justicia transicional de cierre y no varios, como existe actualmente, JEP, Corte Suprema, Corte Constitucional también de alguna manera, y que no se piense, no, es que esto es para los antiguos combatientes, esto es para los antiguos paramilitares. Este caso es que sí, el juez se encontró que esto parecía que tenía que ver con una transición hacia la paz o hacia la plena realización de los derechos humanos, sino que tengamos un sistema ordenado, completo, de justicia transicional. Ojalá que eso se pudiera. Bien, dejo ahí eso del esclarecimiento de la verdad, porque aquí tengo reloj y veo cómo el tiempo va corriendo, y a la edad que me señalaron ya el tiempo es fatal, ¿verdad? Bien, y pasemos a una justicia eficaz en la lucha contra la corrupción. Ese clamor de la ciudadanía, incluso ese desprecio de la ciudadanía, esa indignación de la ciudadanía con los hechos de corrupción, desprecio
que a veces uno recibe injustamente. Entonces, los jueces, los fiscales no son corruptos, en su enorme mayoría, por supuesto que alguna oveja negra habrá por ahí, pero no, la corrupción no está en el Poder Judicial, no está en la Fiscalía, pero eso nos cae a todos. Funcionario público corrupto, porque hay demasiada corrupción y porque pareciera que frente a la corrupción no somos eficaces, como que no pasa nada. Se robaron los 70.000 millones o los 20 billones o los 4.000 millones o lo que sea y no pasó nada. 3 titulares de noticias, 3 lamentos y no pasó nada. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Bueno, yo creo que hay algo bien importante. Se le ha solicitado al legislador en varias ocasiones, no en este gobierno, en muchos gobiernos anteriores, una ley de protección de denunciantes de corrupción. Y no se ha logrado que esa ley se expida, pero es bien importante poder anonimizar a quienes denuncian actos de corrupción, poderlos proteger si es, por ejemplo, un funcionario público que denuncia actos de corrupción que ocurren dentro de su entidad, que por ejemplo cobijen a su jefe, pues tener la posibilidad de protegerlo, cambiarlo de trabajo, garantizarle un cambio de domicilio si lo llega a necesitar, incluso cambio de identidad como se hace con testigos y con colaboradores en otros modelos y en otros temas de la justicia. Creo que sí necesitamos una modificación en ese sentido para proteger a los denunciantes de actos de corrupción. Hay 2 medidas que no parecen anticorrupción y que les voy a mencionar, pero que creo que tienen mucho que ver con disminuir la corrupción. La una es hacer los trámites judiciales mucho más rápidos. La tardanza es aliada de la corrupción. Yo voy a dar por entendido, y en eso sé que no me equivoco, que aquí todos actuamos correctamente. Y todos aquellos que hayan sido jueces habrán resuelto acciones de tutela y todos habrán resuelto procesos ordinarios. Y díganme si no es así, en una acción de tutela hay que actuar tan rápido que a veces incluso no da tiempo ni siquiera de cumplir plenamente el debido proceso porque hay que sacar la sentencia ya. Luego, tampoco hay lugar para ninguna tentación. En cambio, un proceso que permanece meses en los anaqueles, ahora son anaqueles virtuales, ya lo sé, que permanecen meses en la nube, digamos, ahí pueden comenzar las tentaciones. No el funcionario judicial necesariamente, pero sí un funcionario de secretaría, una pieza judicial que se pierde, una prueba un testimonio que cambió, donde decía sí, ahora parece que dijo no. La celeridad es amiga de la transparencia. Entonces, hacer de los procesos judiciales trámites más rápidos sería una buena medida en contra de la corrupción. Si uno habla de eso, diría, bueno, entonces, sanciones por dilación injustificada de los trámites judiciales. No, o sea, sí pero no, o sea, sanciones por dilación, ahí la palabra injustificada. Si a mí me dicen ahorita al salir que me nombra un juez y que ahí me están esperando 1.200 expedientes, pues no esperen que de aquí a Navidad los tenga resueltos los 1.200 expedientes. Aunque el término diga que son 90 días y que faltará eso para la Navidad, pues no esperen. Pero sí, digamos, perfeccionar esos mecanismos de control de nosotros, de los jueces y fiscales, yo digo nosotros, aunque no esté allí, pero me siento de la familia, para que seamos más puntuales, más cumplidos con los términos. Y la otra, fortalecer el régimen de carrera en la justicia. El que se ha ganado el cargo por mérito, porque presentó el mejor examen, porque tiene más posgrados, en fin, por su mérito, no le debe el puesto a nadie, por lo tanto no le debe favores a nadie. Y eso es una enorme garantía de corrección, de transparencia. Y además puede producir sentencias incómodas que no va a resultar afectado por eso, la esencia pues de la autonomía judicial.
El que no es de carrera, pues sí le debe el cargo a alguien y lo van a sacar si incomoda a alguien. Fortalecer la carrera judicial, que los concursos se hagan con más frecuencia, que sean más rápidos, que con prontitud de verdad, cuando un funcionario de carrera renuncia, se jubila o fallece, lo que sea reemplazado prontamente por otro de carrera. Y una cosa que es controversial, pero de la que yo cada vez estoy más convencido: reformar nuestro régimen de acceso a la judicatura para que sean de carrera incluso los cargos en las altas cortes. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia por concurso, del Consejo de Estado, de las distintas altas cortes, de la Comisión de Disciplina Judicial. Hay quienes dicen, hay que hacer una excepción con la Corte Constitucional porque hay una cosa política que debe tenerse en cuenta. Bueno, de acuerdo. Pero los demás creo que estamos suficientemente maduros al ya tener una experiencia amplia en concursos y en carrera judicial hasta el grado de tribunal para extenderla también a las altas cortes. Y les aseguro que muchas tachas que hoy se le hacen a las altas cortes, que todos conocemos por la prensa y que resulta odioso traerlas hoy aquí, se subsanan de esa manera, teniendo magistrados de carrera. Bien. Tercera, una justicia que asuma enfoques diferenciales. Sobre esto, permítame un pequeño paréntesis y seguimos. La idea de los enfoques diferenciales a veces tiene mala prensa porque pareciera ser que es otorgarle privilegios a algunos y no tratar a todos por igual. ¿Por qué el juez va a ser más blandito en una prueba si se trata de una señora y no de un señor? Bueno, no es así. El asunto es lo siguiente. Creo que nuestra cultura ha asumido un error que viene desde los antiguos griegos, o sea, no es una cosa pues ni colombiana ni muy novedosa, y es considerar que la igualdad es un hecho y no un derecho. En verdad, lo que jurídicamente se ha construido, no me refiero a lo que considera igualdad un médico o un biólogo, eso es otra cosa, realmente todos los riñones son iguales, en fin, pero jurídicamente cada persona es distinta y las circunstancias económicas, de edad, de región, también son distintas. La igualdad es un derecho, es decir, a pesar de las distintas condiciones en que vivimos unos con otros, unos con un patrimonio más fuerte, otros con un patrimonio pues casi que en ceros o en negativos, todavía peor, unos ya viejos, como me acaban de decir a mí, otros jóvenes, como la mayoría de ustedes aquí en el público, unos de ciudad, unos de campo, unos mujeres, otros hombres, unos indígenas, otros de la población mestiza mayoritaria, unos negros, otros blancos, todos y todas y todes, para no incurrir en incorrecciones, tenemos derecho a gozar del resto de los derechos en igualdad. Ese es el derecho a la igualdad. Entonces, no es que nos tengan que tratar exactamente igual a todos, es que al final del juego todos debemos disfrutar del resto de los derechos en condiciones de igualdad. En ese sentido encuentran plena justificación los enfoques diferenciales. Entonces pensemos, si se trata de derecho a la estabilidad laboral, entonces todos, mujeres, hombres, pobres, ricos, ilustrados, ignorantes, citadinos, campesinos, tenemos derecho a la estabilidad laboral. Pero la experiencia me dice a mí, por ejemplo, que garantizarle la experiencia laboral a un abogado en una capital de departamento, digamos en Tunja, es más fácil que garantizarle la estabilidad laboral, pensemos a una mujer trans en Tumaco. Ambos tienen el mismo derecho a la estabilidad laboral, pero probablemente yo pueda valorar las pruebas de un modo un tanto distinto, tener en cuenta que esa persona trans normalmente la ven como fastidiosa, como problemática en el trabajo, como agresiva. Todos esos estigmas, todos esos prejuicios que tenemos afectan su estabilidad laboral. Si miramos cuánto ha permanecido en un trabajo un abogado
en la capital de un departamento y cuánto permanece en el trabajo normalmente una persona de la población trans, vamos a decir, sí, efectivamente, aquí si se trata del mismo derecho a la estabilidad laboral, hay que hacer un tratamiento distinto. Hay que tratarlo con un enfoque diferencial. Si es una persona indígena para la cual el idioma español es un idioma secundario, aprendido, no es lo mismo que para quienes hablamos desde la leche materna el lenguaje castellano, el español. La edad también, por supuesto. En fin, esos enfoques diferenciales creo que son clave para poder garantizar realmente el derecho a la igualdad y, por lo tanto, un mayor compromiso de la justicia con los derechos humanos. En ese sentido, se está tramitando actualmente un proyecto de ley que ojalá que lo aprobaran, creo que no, pero ojalá. Y cuando no aprueban una ley, uno que dice, pues insistir, insistir. Es un proyecto de articulación entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria, llamémosla, o nacional, como quieran, Sistema Nacional de Justicia, llamémoslo. Más de 20 años de diálogos, acercamientos, distanciamientos entre Consejo de la Judicatura, Ministerio de Justicia, en épocas pretéritas, y autoridades indígenas, pudieron llegar en el año 22, finales o 23, a un acuerdo de cómo coordinar esas dos jurisdicciones. Y ese acuerdo después se sometió a consulta previa ante todos los pueblos indígenas, se aprobó esa consulta previa y está presentado ante el Congreso como proyecto de ley. Creo que sería muy bueno. Allí, claro, se recogen buena parte de esos criterios jurisprudenciales elaborados principalmente por la Corte Constitucional, también por el Consejo Superior de la Judicatura, cuando tenía estas funciones de dirimir conflictos de competencia, en fin. Ahí se acogen buena parte de esos criterios, pero también se le dan algunos parámetros de funcionamiento a la justicia indígena, comenzando, por ejemplo, por presupuesto, que es que esa justicia no sale gratis, necesita también sedes y computadores y funcionarios y todo eso, pero también, digamos, que permite dialogar en esos sistemas de justicia que sí que están volcados hacia la justicia restaurativa, hacia la armonía, hacia el restablecimiento de la armonía social, ¿no? Incluso por eso ellos no hablan de cárceles ni de castigos, sino de centros de armonización. Esto es un lenguaje mentiroso, pero bueno, es centros de armonización porque es volver a construir la armonía social que se rompió con la conducta de alguno. Bueno, eso creo que valdría la pena y también permitiría esos enfoques diferenciales y nutriría incluso la justicia nacional. ¿Qué tal que en los concursos para ingreso a la carrera judicial y a la Fiscalía General de la Nación, por supuesto también, incluidas las altas cortes, incluido el cargo de fiscal general, incluyéramos también adjudicaciones de cargos cremallera, es decir, absolutamente mitad de hombres y mitad de mujeres? Eso cambiaría el rostro de nuestra justicia. Yo sé que hay numerosas, es posible que sea mayoritario el número de juezas municipales y de juezas de circuito, pero en la Corte Suprema y en el Consejo de Estado no hay esa paridad. Eso le daría mayor posibilidades a enfoques de género y, por supuesto, abierta esa puerta, dirá, bueno, y ahora enfoques étnicos, enfoques etarios, enfoques territoriales, todo eso creo que nos funcionaría. Bien, y por último, una justicia robusta, moderna y eficaz. Eso, queridas, queridos colegas, ustedes lo saben, eso implica mayor esfuerzo presupuestal. Muchas veces lo he dicho, pero no me cansaré de decirlo. Desde la inauguración de la Constitución en el año 91 hasta el día de hoy, la administración de justicia, el aparato de justicia, ha crecido alrededor de un 32-35%, pero la litigiosidad ha crecido casi un 500%. Es decir, la justicia se quedó chiquita para el país que creció tanto. Hay mayor litigiosidad, por supuesto, porque hay más gente, porque hay más negocios, porque hay
más informalidad, más criminalidad también. En últimas, porque es una sociedad conflictiva, con agudas rupturas, con agudas problemas, pero también porque es una sociedad que ha ido evolucionando, ha ido creciendo. Es como las calles, no sé si en Paipa tengan ese problema, en Tunja algo sí, pues los que venimos de Bogotá o de Medellín sabemos, pues las calles se quedaron chiquiticas para lo que es la ciudad de hoy. No dan abasto. Bueno, con la justicia pasa lo mismo, no da abasto. Si nos ponemos serios, deberíamos triplicar el impacto presupuestal de la Administración de Justicia. Debería ser el triple. Eso nos pondría al día. Yo sé que eso económica y políticamente son palabras al vacío. Ningún gobierno, ni este, ni el que venga, ni el anterior, ni desde Bolívar y Santander, le han asignado a la justicia los recursos que debería tener. Pero si uno hace las cuentas de, mire, ¿cuántos? Hay más o menos 2 millones de expedientes en el Poder Judicial. ¿Cómo haríamos para poderlos resolver en los términos que están escritos en las leyes procesales? Pues necesitamos una justicia que sea 3 veces de grande lo que es hoy. Si tenemos alrededor de 5.000 despachos judiciales, necesitamos 15.000 despachos judiciales. Bueno, mientras eso se logra, hay que presionar. Todos los años, Azonal Judicial tiene que hacer su tarea. El Consejo Superior de la Judicatura, sus 6 magistrados, no deberían dormir cuando se está haciendo el presupuesto para que cualquier pesito. No deberían dormir, yo sé que no duermen, yo sé que esa es su principal preocupación, estar ahí en el Congreso buscando cada peso. Bueno, pero hay otras cosas que además se pueden hacer. Fortalecer significativamente los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Eso es mucho más barato. Pero digamos, no porque sea barato, que lo es, sino también es mucho más eficaz. Si no está condicionado a toda la rigidez del debido proceso y de la actuación judicial, sino un conciliador que resuelve un problema, a veces parecen problemas menores. Nunca, si una persona llega a un centro de conciliación, quiere decir que para esa persona el problema no es menor. Quiere decir que es un problema grave. Pero a veces son problemas que incluso mirados desde afuera podrían ser graves. Un conflicto entre 2 empresas, un conflicto entre un sindicato y una patronal, en fin, se puede resolver adecuadamente mediante conciliación. Lo sabemos, la experiencia que tenemos es exitosa, los centros de conciliación funcionan bien. Fortalezcamos eso, crear más centros de conciliación que además se pueden hacer con iniciativa privada, no necesariamente es dinero público, también hay centros de conciliación público, por supuesto. También fortalece, pues, por supuesto, la amigable conciliación, la mediación, el arbitraje. El arbitraje no es barato, pero también funciona como una cosa mucho más rápida. Es necesario crear un sistema de defensoría pública adecuado, bueno. El que tiene la defensoría del pueblo, a trancas y a mochas, perdónenme la expresión. Necesitamos uno con funcionarios de carrera, no con contratistas, ¿no? Que se les acaba el contrato cada 4 meses y entonces nos quedamos sin defensores públicos mientras sale el nuevo contrato, que los cambian cada rato y el que llega pues hasta que entiende el expediente, eso no es todo. Aquí sabemos que uno un expediente no lo entiende en 10 minutos, que eso hay que sumergirse en el expediente para poderlo entender, para poder elaborar la teoría del caso, los fiscales, para la defensa también elaborar su teoría de la defensa, etcétera, etcétera. Entonces es un sistema de defensoría pública serio, robusto. Por supuesto que la digitalización, la tecnología, aquí es aliado con todas las reservas que nos decía el magistrado Reyes y con las reservas que la propia sensatez nos está diciendo. La digitalización sirve para muchas cosas y para algunas definitivamente no sirve. Pero es mucho más fácil llevar Internet a zonas rurales y apartadas que llevar despachos y funcionarios judiciales a esas zonas rurales y apartadas. Eso es así. La acción de tutela, un paréntesis, sé que ya mi reloj ya está vibrando, quiere decir que el tiempo se acabó. La acción de tutela ya se volvió completamente digitalizada, completamente virtual. Yo creo que eso nos da a todos la experiencia de que podríamos, una medida que no vale plata, pero que descongestionaría mucho y sería mucho más justa, hacer un reparto nacional de las acciones de tutela.
Hay despachos judiciales que les llegan de a 3 tutelas al día y hay despachos judiciales que les llega 2 al mes. Hagamos un reparto nacional, equitativo, todos. ¿Dónde está el demandante? En un computador. ¿Dónde está el juez? En un computador. Que el demandante esté en Florencia y el juez esté en Barranquilla en un procedimiento que es totalmente escrito. No parece tener ningún problema. No todo puede ser virtual. Es cierto que la presencialidad en algunas cosas es necesaria, pero si en la tutela se puede, a lo mejor podemos hacerlo en otros procesos y además ojalá algún día se llegue a ese reparto nacional de acciones de tutela, que creo que sería mucho más justo con todos los despachos judiciales del país. Bueno, y por último, y con esto termino, una justicia más robusta, además de necesitar más dinero, más personal más variado, no solamente abogados. Yo sé que los abogados entre todos nos queremos mucho, pero uno quisiera que en su despacho judicial, si uno es, por ejemplo, juez civil, pues qué bueno que hubiera un experto en finanzas, alguien que me explique cómo es que son los balances de las empresas que están aquí en litigio, dónde está la trampa o dónde está el que quebró, que no tenga yo que ser también experto en finanzas de un día para otro, o si es la jurisdicción agraria, un topógrafo, en fin. Bueno, pero todo eso cuesta muchísimo dinero. Y quería terminar, era con esto. Una justicia más robusta es una justicia en la que las sentencias se cumplan. Y queridos colegas, en eso nos falta camino por recorrer. Hay sentencias ejemplares. Hay también sentencias que son el ritmo cotidiano, ¿no? La fábrica de hacer sentencias que es el Poder Judicial y es razonable que eso así sea. Pero hay toda una estructura cultural, jurídica, política dirigida a no cumplir las sentencias. Incluso en lo que más vemos, que es una gran hipocresía social, hacerle la venia a la sentencia, hablar de lo maravilloso que es el Poder Judicial, autónomo, independiente, que no está sometido a presiones, que aplicó el debido proceso y por lo tanto su sentencia es casi que un texto sagrado, pero eso sí, no la vamos a cumplir. Cumplirla ni de peligro. Eso tiene que acabarse. Las sentencias, prefiero lo contrario, una opinión pública que diga que los jueces, que las sentencias son una desgracia, que las sentencias son malas, pero que las cumplan. Lo más grave en ese incumplimiento de sentencias, bueno, todo es grave, pero las sentencias de tutela. Todos ustedes, los que sean jueces, los que son fiscales no lo han padecido, un buen privilegio, pero los que sean jueces lo han padecido. Las tutelas son muchas y hay que resolverlas muy rápido. Pero el incidente de desacato no se acaba nunca, ¿verdad? Bueno, pues el dato más preocupante, el que debe preocupar a toda la sociedad colombiana, es que ya vamos casi para el 60% de las sentencias de tutela que conceden los derechos terminan en incidente de desacato, es decir, no se cumplen. O sea, hay toda una estructura jurídica de abogados, cultural y económica de empresarios, de particulares, para no cumplir las sentencias. Eso no puede ser. O sea, yo prefiero que hablen mal de la tutela, pero que la cumplan, y no eso, que la hemos hecho casi que una figura como la figura estelar de la Constitución, pero eso sí, no la cumplimos ni de peligro. En ese sentido hay que rediseñar el incidente de desacato. Esa figura se pensó antes de que la tutela comenzara a funcionar, cuando no se había interpuesto todavía la primera demanda, y los que la redactaron debieron pensar que eso iba a ser absolutamente insular, exótico, que una sentencia de tutela no se cumpliera. Y por eso diseñaron ese incidente, que incluso su descripción normativa es bastante precaria, son 2 articulitos que no dicen mayor cosa, y lo otro es evolución jurisprudencial, pero que no logran hacer lo que quieren, no logran que la persona cumpla la sentencia. No sé qué. Hay quienes dicen que por simple evolución jurisprudencial se podría. Por ejemplo, los jueces en incidente de desacato practicar embargos. Por ejemplo, que una alta corte introdujera algo que a los administrativistas les parece pues que es una cosa demoníaca que no debería ocurrir en Colombia, pero en otros países existe, que es el daño punitivo, es decir, una indemnización muchísimo más costosa al daño causado.
Usted causó un daño de 100.000, pero como su conducta es recurrente, como usted ha incumplido sentencias, todo, su indemnización no va a ser de 100.000, sino de 5 millones. O sea, sanción indemnizatoria. Puede ser, eso, entonces nosotros como que forma parte del credo, no, se repara el daño, solamente el daño y nada más que el daño. Bueno, pues a lo mejor podemos cambiar esa situación. Bueno, tengo aquí una receta de cosas por hacer, pero es demasiado dispersa y no se las voy a contar, las voy a mantener en secreto para que me vuelvan a invitar al Congreso del año entrante y les cuento otras poquitas. Pero quisiera terminar diciéndoles lo siguiente. El Poder Judicial ha acompañado a la nación colombiana en momentos muy difíciles, muchísimo más difíciles de los que estamos viviendo en la actualidad. Y lo ha hecho con dignidad, ejerciendo sus labores, ejerciendo sus funciones, con sosiego, con tranquilidad, resistiendo poderes, resistiendo amenazas. Y en ese sentido, probablemente eso, aunado por supuesto a los conocimientos técnicos, a que somos unos comelibros, a que, en fin, nosotros en las visitas somos aburridísimos porque estamos pensando siempre en incisos, en nulidades, en cosas, pero ese es un gran patrimonio de la nación. ¿Por qué en nuestro país, a pesar de las vicisitudes de la política, a pesar de la fragilidad de la economía, a pesar de tener unas estructuras criminales tan poderosas como las que tenemos, no hay, por ejemplo, golpes de Estado, dictaduras, no hay guerra civil? Sí tenemos conflictos, tenemos violencias, pero no tenemos una guerra civil declarada. No hay, digamos, desastre social. Nos quejamos mucho, pero ahí seguimos. Pues eso, queridos colegas, o sea, merecemos felicitarnos por eso, porque eso tiene que ver con la labor diaria del Poder Judicial, un Poder Judicial que no se deja amedrentar, ni por unos ni por otros, que ve la polarización que hay en esta sociedad en estos momentos, pero que cuando se encierra en el despacho judicial se olvida de eso y está pensando en parámetros de justicia, de equilibrio, que no se deja tentar por ofertas ya sea de la política, de la economía, de todo. Eso, que es seña del Estado colombiano, ha salvaguardado nuestra sociedad, nuestra democracia, nuestra civilidad, en momentos incluso más difíciles de los que vivimos en la actualidad. Y yo confío que eso va a seguir ocurriendo. Al verlos a ustedes, al departir con ustedes anoche alegremente, con esa bellísima banda sinfónica de Paipa, con la que nos acompañaron, al saludarlos, al ver su compromiso, al ver que persisten en su función, que año tras año nos hemos venido encontrando los mismos. Ya, espero que ya para la próxima no me van a decir otra vez la fecha de nacimiento, pero que somos los mismos, es decir, que no éramos advenedizos de esto y que pasamos un añito y después nos fuimos a otra cosa. Ese es probablemente el sostén más importante que tiene la sociedad colombiana en este momento. La sociedad sigue confiando en sus jueces, sigue confiando en la rama judicial, en la fiscalía, en los entes, digamos, que administran justicia, gracias al compromiso de ustedes, al compromiso cotidiano de ustedes, de quienes lo precedieron, de quienes nos reemplazarán y que hoy en día están en las aulas de las facultades de Derecho o los que nacerán en los próximos años, pero eso es de lo más valioso que tiene la nación colombiana, ese apego por la justicia, por la forma racional, civilizada, pacífica, aburrida, admitámoslo, de resolver conflictos, no con 50 hojas de papel, pero en la cual queda resuelto el conflicto, y esos son ustedes, esos somos nosotros, y por eso para mí resulta tan interesante, tan enorgullecedor que me inviten a estos eventos y poder compartir estos momentos y estas palabras con ustedes. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bueno, oigan, si me dieron palo con la fecha, ¿no? Pero bueno, yo se la preguntaba porque yo le tengo un regalo. Como durante todos esos años yo no le he podido dar un regalo a nuestro querido doctor,
pues hoy en nombre de todo nuestro colegio, de nuestro querido presidente, que de verdad ha hecho esfuerzos enormes para consentirlos, a nuestros conferencistas. Entonces, para Bogotá se va, por supuesto, el Onix 100, que esperamos, hay que distribuirlo bien para que nos alcance bastante tiempo. O si su merced, como decimos acá en nuestra tierrita, la quiere compartir, también lo puede hacer. Gracias a nuestra querida licorera de Boyacá, a la gobernación de Boyacá, todos estos patrocinadores que hoy hacen entrega de estos detalles a cada uno de nuestros conferencistas. Se van muy consentidos y esperamos que quieran volver al departamento de Boyacá. Se van con esa ruanita maravillosa, esa 4 puntas, muchas de ellas elaboradas por nuestros artesanos y artesanas. La tierra de la ruana es Nopsa. ¿Han ido a Nopsa, Boyacá? Delicioso, ¿cierto? Nopsa. Y recomendado comerse un postrecito en Nopsa, también es muy rico. Es cuestión de abrir los ojos y verte en mis pensamientos, y que cada día que pasa se convierte en un tormento, y a pesar de que te fuiste solo se alejó tu cuerpo, porque eres como un fantasma que trae y se lleva el viento. Una noche me contaste sobre el amor verdadero, y desde esa misma noche yo quería ser... Bueno, queridos jueces y fiscales, compañeros, hay que estar en nuestro lugar muy juiciosos, atentos. También queremos recordarles que ustedes en su mano tienen una agenda que tiene unos horarios establecidos. Tenemos que ser muy juiciosos, muy puntuales con estos horarios, porque el tiempo acá nos apremia. Recuerden que tenemos una agenda durante todo el día, que no es solo una agenda académica, que como nos decía acá el doctor, a veces nos sentamos. Imagínense ustedes que entienden el tema, para nosotros realmente es una maravilla tener el privilegio de escucharlos. Tenemos una agenda, acá esto es corriendo, por hora, por minuto, acá se les contabiliza